Dios les bendiga, hermanos. Espero que ustedes y su familia estén gozando de buena salud. Me da mucho gusto tener esta participación en la congregación y poder compartir con ustedes la clase número 11 de la escuela dominical. En esta ocasión estaremos viendo un tema que se titula La amenaza del secularismo y estaremos analizando 3 puntos principales. El primero de ellos estaremos viendo qué es el secularismo y qué es la secularización. En segundo término estaremos viendo por qué el secularismo es una amenaza. Y el tercer y último punto que estaremos analizando es qué puede hacer el creyente al respecto. Me gustaría iniciar definiendo el término secularismo. El secularismo se define como la independencia de los asuntos públicos en relación con los asuntos religiosos. Algunos lo definen como la ceguera y sordera espiritual, como el rechazo al Dios de la Biblia y al Salvador Jesucristo. Lo definen como una aceptación al paganismo, es decir, a la práctica de actos y ceremonias fuera del cristianismo. El libro de Sana Doctrina expresa que la palabra secularismo se deriva del término secular, que proviene del latín y puede significar siglo o mundo. Secular se refiere básicamente a lo perteneciente a este mundo, en contraste con el mundo venidero. También se refiere a la exclusión de lo espiritual y religioso de lo cotidiano. Es un término que se utilizó inicialmente en la transferencia de propiedades de las autoridades eclesiásticas a las autoridades políticas. Esto como parte de un tratado de paz de Westfalia. El secularismo es la ideología que busca la completa marginación de las iglesias. Parte del secularismo es también el convencimiento de que la religión ha dejado de ser válida en el mundo de la ciencia. Según datos históricos, desde el siglo XVII se ha venido desarrollando la teoría del secularismo. Los teólogos influenciados por el racionalismo, por la filosofía y la ciencia, presentaban sus mensajes en niveles basados en la teoría de la razón. Esta teoría la consideraban como fuente única y como fuente principal del conocimiento humano. Quienes promovían el secularismo difundían mensajes basados en la ética. Decían que o consideraban que el pecado no ofendía a Dios y desechaban el Antiguo Testamento, lo que trajo como consecuencia negar que necesitamos un Salvador para el perdón de los pecados. Y la expiación de Jesucristo también quedaba de lado, al mismo tiempo que rechazaban a Jesucristo como una deidad, por lo que la experiencia con Dios sería entonces una experiencia pues muy subjetiva, muy conveniente, basada en nuestras propias percepciones, en nuestros propios argumentos y en nuestro propio lenguaje, porque sería una experiencia influenciada por nuestros propios intereses y por nuestros propios deseos, dejando de lado la veracidad de la Biblia. Otro término importante que tenemos que resaltar es la secularización, que a diferencia del secularismo, la secularización surgió originalmente no como un intento de desechar a la religión, sino de terminar con las sangrientas guerras ocasionadas por las diferencias de credo. Sus promotores procuraban basar la ética en la razón y no en un sistema particular de fe, así como también promovían a toda persona que podía
profesar la fe que desearan. Poco a poco, varios teólogos comenzaron a desvirtuar la Escritura, sobre todo los hechos mencionados en el Pentateuco, cuestionando la autoría, la ocasión y los personajes. Entonces inicia una transformación de la sociedad con un evangelio social, pretendiendo vivir en una sociedad más amistosa, utilizando textos como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro que puede ser de ejemplo es el que dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Pero sucede que estos mensajes de optimismo no ayudaron en mucho cuando surgió la Primera Guerra Mundial. La expectativa de vivir feliz en sociedad se desvanece, se crea un falso optimismo. Y cuando ven que la gente está deprimida, desgastada y triste, fue muy complicado enviar un mensaje del verdadero evangelio del reino. Un mensaje que hablara del arrepentimiento para acercarnos al reino de Dios. Un mensaje que anunciara una mejor vida, la vida eterna. Era difícil porque la gente no creía en la veracidad de la Escritura, porque solo se les predicaba lo que convenía en sociedad. Su fijación era la riqueza y lo material y se olvidaban del Dios verdadero. Por lo tanto, hermanos, tengamos en cuenta el versículo 9 del capítulo 17 del libro de Jeremías, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tengamos cuidado con nuestros sentimientos, con nuestro corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ni seamos sabios en nuestra propia opinión, como nos lo aconseja el libro de Proverbios en el capítulo 3. Más bien, pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para caminar rectamente ante los ojos de Dios. Actualmente el secularismo considera la fe religiosa como una tendencia a desaparecer debido al avance de la ciencia y la tecnología, de manera que se abandona la práctica de la religión y ya no hay fe en Dios. El hombre ahora busca construir un mejor y próspero orden social basado en la razón, debido al avance de la ciencia y la tecnología, de manera que se abandona la práctica de la religión y ya no hay fe en Dios. Ahora el hombre busca construir un mejor y próspero orden social basado en la razón, en la ciencia y en la tecnología, sin tomar en cuenta a Dios. Las cuestiones morales tienden a inclinarse a sentimientos o gustos personales, pensando que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida, lo que así convenga a nosotros. Por poner algunos ejemplos, practicar el aborto voluntario, legalizar matrimonios del mismo sexo, fuera de lo que Dios instituye. Confiamos en nuestras propias capacidades sin reconocer que Dios puso en nosotros talentos y habilidades para servirle a Él. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con adaptarnos a los cambios en la sociedad en que vivimos. Debemos tener cuidado con aceptar como buenas las nuevas leyes que para el ser humano se están aprobando y que son totalmente abominables ante los ojos de Dios. La sociedad quiere que veamos que todo es bueno y nos invitan a hacer lo que queramos. Y nos dicen que no es malo regirnos por corrientes basadas en lo superficial, en lo carente de valor. Hoy en día las buenas costumbres y los buenos valores que por mucho tiempo han sido considerados de gran valía para la humanidad están desapareciendo y la sociedad llama bueno a lo malo. Y lo que es moral conforme a las leyes de Dios lo llama malo. Pero de ello nos advierte la palabra de Dios en Isaías 5:20, que dice: hay de ustedes que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierte la luz en oscuridad y la oscuridad en luz,
que convierte lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos llevar por las corrientes modernas. No veamos como moral y aceptable lo que va en contra de las disposiciones de Dios. El segundo punto de esta clase es por qué el secularismo es una amenaza. En primer lugar, nos aleja de Dios, porque nos volvemos rebeldes y no queremos someternos a la autoridad de Dios. Recordemos que en la época de Noé, la gente tenía inclinado su corazón hacia la maldad. Podemos encontrar esta información en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 5, que dice que el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que ésta siempre estaba pensando en hacer lo malo. La humanidad comienza a tener estos pensamientos de maldad cuando deciden no someterse a la autoridad de Dios. El versículo 18 del capítulo 6 del libro de Proverbios dice que Jehová aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Por poner un ejemplo, porque hay más cosas que Dios aborrece y que están escritas en la Sagrada Escritura y que seguimos practicando por desconocimiento, por rebeldía, porque así conviene a nuestra vida y a nuestros sentimientos, pero que nos alejan de Dios. Recuerde cuando Caín asesinó a su hermano Abel, a pesar de la advertencia de Dios, y prefirió alejarse del Señor. En el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Génesis, Dios le habla estas palabras a Caín, después de que Dios viera que Caín se había enojado porque Dios había rechazado su ofrenda. Estas palabras dicen así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En lugar de que Caín hubiese respondido con una actitud arrepentida y un deseo de cambiar, Caín respondió con enojo y amargura hacia su hermano, y ese enojo de Caín estaba aumentando hasta un punto muy peligroso. Con esas palabras del versículo 7, Dios le advierte a Caín, pero también lo anima a cambiar, a arrepentirse, a hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios, que las personas se arrepientan. Pero Dios conocía el corazón de Caín y sus pensamientos. Sabía que estaba muy cerca de pecar, porque el pecado empieza con lo que está en nuestra actitud y en nuestra mente, y el odio hacia su hermano lo condujo al homicidio de Abel, y el pecado finalmente gobernó sobre Caín. En Santiago 1, versículos 14 y 15, usted puede leer acerca del proceso de cómo los pensamientos pueden precipitar el pecado. Y estas palabras dicen: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Otro ejemplo que podemos analizar es en el libro de Génesis capítulo 11, donde encontramos la historia de Nimrod, quien fue el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod y sus seguidores, todos ellos arrogantes, soberbios, orgullosos, decidieron manifestar su grandeza mediante una torre que llegara hasta los cielos, y de esa manera hacerse famosos para no dispersarse por toda la tierra. Así nació Babilonia, una ciudad que ejemplifica claramente el sistema mundano, que se construyó a base de criterios distintos a los provenientes del corazón de Dios. Los habitantes de Babel consideraron más importante y más inteligente seguir los pensamientos de sus mentes dañadas por el pecado que ser obedientes a Dios. En estos tres ejemplos, hermanos, vemos cómo el desconocimiento, la desobediencia, la rebeldía a los estatutos y consejos de Dios, así como la maldad y la arrogancia, conducen al pecado,
Y en la actualidad estos factores fácilmente nos pueden conducir a involucrarnos en nuevos movimientos religiosos en los que las ideas y métodos de convencimiento son peligrosos por la interpretación arbitraria que le dan a la Biblia. Vamos a un segundo punto del por qué el secularismo es una amenaza. El secularismo también es una amenaza porque es antropocéntrico. El antropocentrismo, como teoría filosófica, sitúa al hombre como el centro del universo. Fundamenta su existencia en su propia razón, de manera que se vuelve ley para sí mismo. El valor y significado de las cosas dependen de lo que cada persona desea asignarles. Hay ocasiones en que se da más valor a las cosas y a los animales que a una persona. Lo que vivimos en estos tiempos, los diversos conflictos sociales, generan un mundo fragmentado, algo muy similar a la mentalidad de los hebreos en la época de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo encontramos escrito en Jueces capítulo 17, versículo 6, que dice: como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. El autor del libro Sana Doctrina comenta que la mente humana es poderosa, pero limitada en sus capacidades, y contaminada por el pecado, es susceptible al orgullo, al egoísmo, al autoengaño y al odio. Es decir, nuestra mente contaminada por el pecado se encuentra en condiciones de provocar destrucción. El tercer y último punto de esta clase es qué podemos hacer como creyentes. Primeramente, el creyente debe de mantener su centro e identidad en Dios. Consideremos que el libro de Daniel registra profecías relacionadas a su época y a los últimos tiempos. En ese mismo libro encontramos una enseñanza muy valiosa de algunos jóvenes hebreos, quienes determinaron mantener su fe en el Dios verdadero y conservar su identidad a pesar de las presiones de la cultura babilónica. Imagínense la clase de fe que tuvieron esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, en el momento en que fueron echados al horno de fuego ardiendo. Ellos con firmeza dijeron al rey que no servirían a sus dioses ni tampoco adorarían la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En ese momento Dios estuvo con ellos, les dio la victoria, salieron del medio del fuego y los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey miraron a esos varones y cómo el fuego no les había quemado ni un cabello de sus cabezas. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Ellos fueron determinantes y decidieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. En aquellos tiempos Babilonia era una civilización muy avanzada, representaba uno de los grandes imperios. Los jóvenes hebreos tuvieron la oportunidad de disfrutar a plenitud aquel estilo de vida sofisticado, pero ellos decidieron seguir el estilo de vida que agrada a Dios. Mantuvieron su fe en el Dios verdadero y conservar su identidad. Nosotros como creyentes debemos tener cuidado de no hacer obras similares a las costumbres seculares del mundo, de quienes no obedecen la ley de Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, en los versículos 13 al 18, Jesús dice que, aunque el creyente viva en el mundo, no pertenece a él. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 12, en el versículo 2, exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Juan explica que el sistema mundano llegará a su fin.
El texto dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros como creyentes debemos mantener nuestra atención en Dios, ya que podemos encontrar diversas doctrinas que no nos convienen, porque no están basadas en las Sagradas Escrituras, porque garantizan prosperidad, se presentan ofertas religiosas que se adaptan a nuestras propias inclinaciones, desechando el verdadero evangelio. La mayoría de la gente busca una doctrina que se acomode a sus gustos, buscan un cristianismo que le haga sentir bien, un Dios que le funcione para la realización de sus propios objetivos. Tengamos cuidado con ello. Escudriñar la palabra nos ayudará mucho para el discernimiento espiritual que necesitamos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el creyente es un embajador de Cristo, es decir, debemos ser fieles representantes de nuestro Rey, poniendo en práctica sus mandamientos y enseñanzas. No debemos avergonzarnos de servirle al Dios que vive. Debemos alzar nuestra voz y proclamar de día en día su salvación, su gloria, sus maravillas, y demostrar que la voluntad de Dios y la vida en Él en realidad conduce a una vida de realización. ¿Qué más podemos hacer como creyentes? También podemos aprovechar una ventana de oportunidad. Creo que hay muchos intereses en nuestras vidas. Estamos pendientes del estreno de una película, de las modas y tendencias, de las publicaciones en las redes sociales, pero no tenemos interés en asistir a la iglesia. Insistimos en vivir en una autonomía ética que nos lleva en un descuido a practicar el paganismo e involucrarnos en religiones raras que posiblemente nos hagan sentir vacíos, insatisfechos, llevados por la corriente del secularismo. Hay personas que necesitan que les hablemos de la palabra y esta es la ventana de oportunidad que debemos aprovechar. Compartir que hay salvación y una vida eterna. Bien sabemos que habrá obstáculos, rechazos, indiferencia, pero entre otras cosas habrá apertura para compartirles de la palabra de Dios. Y algo muy importante, que seamos sinceros, congruentes con lo que decimos y hacemos. Quiero concluir este tema con la lectura en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, que dice lo siguiente: pues Demas, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. No caigamos en el error de Demas, que abandonó al apóstol Pablo por amor al mundo. Sigamos caminando, sigamos animándonos en el sendero de nuestro Dios y esperando nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.